Padre, te damos gracias por ese tiempo que hemos tenido de alabarte y adorarte, como te hemos dicho al principio. Y pues deseamos que tú nos hables ahora. Pues te damos gracias por tu palabra, porque nos es de bendición, porque nos exhorta, nos instruye, nos muestra también pues nuestro pecado, pero también nos muestra pues la solución a eso, porque tú lo que deseas es que haya una comunión pues limpia, sin barreras contigo, Padre, y también pues deseas que todos aquellos que todavía no te conocen, que también vengan a ti, y que tú nos ayudes. Por esto que vamos a leer cómo tu Hijo, el Señor Jesús, pues anduvo en esta tierra, pues hablando a las personas, también pues diciéndonos toda la verdad, sin ocultarnos nada, Padre, pero también pues repitiéndonos una y otra vez que no temiéramos porque Él estaba con nosotros, Padre. Así que deseamos que tú nos instruyas en esta mañana para también pues poder cumplir como tú nos dices que andemos como Él anduvo. Así que deseamos aprender y que tú nos des pues también sus ojos de cómo veía a las personas, cómo veía a la gente, aquellos que le rechazaban, también, Padre, pues sabiendo de que cuando nosotros pues llevemos también tu Evangelio, habrán personas también que lo rechacen, y que podamos pues ver cómo tu Hijo actuó también en medio de todo esto. Sabemos también que todo lo que podamos aprender en esta mañana no que deseamos que sea un simple conocimiento de datos en nuestra mente, Padre, sino que sea algo que tu Espíritu hable en nuestros corazones, sabiendo que el cristianismo no se basa en seguir unas instrucciones, sino que se basa en vivir la vida de Cristo, Padre. Así que reconocemos que sin ti nada podemos hacer, pero también deseamos aprender de tu palabra, Padre. Así que tú nos enseñes lo que tengas para nosotros en esta mañana hoy. Te damos las gracias por esta oportunidad y te las doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con este caminar que estamos haciendo cada vez que leemos el Evangelio de Juan. Estamos caminando al lado del Señor según Él caminó por los lugares, viendo cómo Él actuó, lo que Él dijo acerca de Él sobre todo. Y hoy vamos a leer en el capítulo 7 y empezaremos a leer desde el versículo 10 hasta el 27. Recordad de que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta en la que los judíos recordaban pues aquel andar por el desierto que el Señor Jesús les sustentó, como también hemos cantado esta mañana. Se les sustentó allí en una fiesta en la que pues, las personas quedaban juntas en tiendas y tenían un tiempo de comunión recordando como con agradecimiento lo que el Señor había hecho por ellos. Y al principio el Señor Jesús no quiso bajar a la fiesta, se quedó en Galilea, pero como veremos ahora en el versículo 10, poco después de que subieron sus hermanos, Él también subió a esta fiesta de los judíos. Dice así, versículo 10 del capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Jesús también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Recordad que era una fiesta que duraba 7 días, duraba una semana, y un octavo día también tenía. Dice que a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?
Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús le respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque el día de reposo sane completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vemos un cuadro, ¿no?, en el que el Señor Jesús sube a una fiesta y se genera un poco de revuelo, ¿no? Y en primer lugar, es curioso que dice que muchos hablaban de él, pero sin embargo nadie lo hacía abiertamente. Dice que no lo había. Dicen que en el versículo 13 dice que había mucho murmullo, había un gran murmullo cerca de él entre la multitud. Sin embargo, en el versículo 13 nos dice que ninguno hablaba abiertamente por medio de él, por miedo de los judíos, ¿no? Así que vemos un contraste aquí, que todos, hay un murmullo hablando del Señor, pero sin embargo nadie lo hacía de manera abiertamente, ¿no? Esto a mí me habla de que por miedo a los demás, por el miedo al que dirán, por el miedo al temor, quiero que el de al lado se entere de que me interesan las cosas de Jesús, no voy a decir nada, pero quizá en el interior o quizá en las casas, ¿no?, se estuviera hablando de Jesús, ¿no? Y me acordaba de esto que nos compartió Carmen el otro día, de que repartió un folleto y que sacó el folleto del bolsillo de otra vez que le había dado el folleto, no todo doblado, que parece, a veces puede parecer, ¿no?, de que la gente, pues a la que hablamos, pues que le ha entrado por aquí, le ha salido por aquí. Y a veces puede pasar tristemente, ¿no? Pero otras veces puede que en su interior haya este murmullo que dice aquí, ¿no? Esta inquietud de algunos quizá con mala cosa, pero otros también haciéndose preguntas, ¿no?, que abiertamente no lo expresen, ¿no? Y creo que es algo que para nosotros pues debe servir de ánimo, ¿no? Cuando vemos que nadie hablamos y que nadie parece que se interese, sin embargo quizá en su interior está habiendo un murmullo, ¿no? Como dice aquí, un murmullo entre la multitud, ¿no? Unos dicen que unos decían es bueno, Jesús es bueno, y otros decían no, sino que engaña al pueblo. Y vemos por otros pasajes de la Escritura en Mateo quiénes eran estos otros que decían que engañaban al pueblo, ¿no? Eran otros que aquellos principales que deseaban constantemente pues desacreditar a Jesús. Y es algo también que esto que pasa aquí con el Señor, que va a pasar cuando llevemos el Evangelio a las personas, ¿no? Habrán personas pues que sí, que escucharán, pero otros que rechazarán, ¿no? Y ellos que rechazan, muchos de los que parece que rechazan, es por eso, por el temor al hombre, ¿no?, por el temor a los demás. Y tenemos que entender que ese temor que tienen las personas puede ser por muchos motivos, ¿no?, pero que no sé cómo decirlo, pero que no nos extrañe que tengan temor de lo que piensen los demás. Entonces, no podemos despreciar, es que ellos no creen en el Señor por miedo a los demás. A veces nosotros actuamos de una manera similar, ¿no? A veces sabemos que la verdad de Jesús puede llevar a que nos critiquen, pero el que nos critiquen es cosa de un momento dado, ¿no? Hay algo que de alguna manera podemos temer más todavía, y es que nos veamos excluidos, ¿no? Es que nos veamos excluidos de ciertos círculos sociales y que hay personas con las que teníamos cierta amistad, pues esas personas dejen de tener esa amistad que tenemos, ¿no? Y yo no estoy diciendo con eso que tengamos que buscar esa enemistad con el mundo, pero si viene por causa del Evangelio, que no nos sorprenda, porque con el Señor también pasó, ¿no? Muchas veces
hablamos de sufrir por Jesús, ¿no? ¿Qué significa sufrir por Jesús? Y podemos pensar en testimonios de hermanos que han sufrido físicamente, que han dado sus vidas, que han estado en cárceles, pero sufrir por Jesús muchas veces puede ser también este rechazo del mundo y esta enemistad, no por nuestra falta de amor hacia ellos, sino porque es que no desean saber del Evangelio y que saber que tú eres cristiano y que eres de Jesús, pues automáticamente te excluyen de su círculo, ¿no? Y es un sufrimiento que a lo mejor, pues aún quizá inconscientemente, pues no hace que crezca en nosotros un temor de hablar del Señor de manera con gozo y con alegría por ese temor, ¿no? Y lo que me daba cuenta viendo esto que decía, esta reacción de la gente, ¿no? De que tenía este miedo, me daba cuenta de que el miedo y la vergüenza son dos armas que el diablo utiliza mucho para nosotros los creyentes, para que no hablemos de él, pero también para que el mundo no quiera escucharnos. Son dos armas por las que del diablo que debemos orar al Señor. Al Señor, pues destruye esto, ¿no? Yo creo que esta persona quiere escuchar, pero por su círculo familiar tiene este temor, obra en él para que él deje de tener este miedo y quiera escuchar, no por prejuicios que pueda tener o por lo que sea. Fijaros también de que una de las reacciones que yo esto no lo sabía, una de las reacciones del versículo 11, dice que por un lado había un gran murmullo, por otro lado nadie hablaba abiertamente, y sin embargo habían judíos que le buscaban, o sea, es como un poco incoherencia aquí, ¿no? Dice, le buscaban los judíos en la fiesta y decía, ¿dónde está aquel? Recordad de que recientemente el Señor había estado en el monte, allí haciendo ese milagro de los panes y los peces, hasta el punto que la gente le quería hacer rey, le ponía ese título, el rey, ¿no? Quería hacerle rey, y el Señor Jesús se va porque no era el propósito por el que había venido, ¿no? Y aquí, en lugar de decir dónde está Cristo, dónde está aquella persona, eso es una frase despectiva, ¿dónde está aquel? Es la misma frase que dice, ¿dónde está aquel fulano? Hoy día diríamos, ¿dónde está el tío este? O sea, es una frase despectiva, no es buscarle por desear saber de él, por desear, sino que era algo para buscarle, para realmente pues, buscar cosas contra él, ¿no? Para buscar ocasión contra él. Por eso dice que hay unos que decían que engañaba al pueblo, ¿no? El sufrimiento del Señor, a partir de que Él se fue, a partir de que Él hizo esta sanación de esta persona en el día de reposo, y a partir de que Él les dijo que había venido a los judíos, que era salvarles de su pecado, aquí el sufrimiento del Señor, el rechazo fue creciendo, ¿no? Hasta que esta misma gente que mostraba este rechazo acabó gritando, ¿no? Ante Pilato, crucifícale, suéltanos a Barrabás, preferimos que sueltes a Barrabás, el ladrón, el violador, esta persona tan mala, preferimos que crucifiques al Señor, ¿no? Así que vemos de que hasta esto llegó el rechazo, ¿no? Vemos que a partir de este momento todo lo que pasa con el Señor pues es algo negativo, que diríamos, no en palabras humanas. Pero yo también me alegraba de algo. En todo este murmullo había gente que decía que él era bueno, ¿no? Y yo me di cuenta que Paula, ¿puedes encender esta luz? No, sí. Eso es. Que yo me daba cuenta de que aquí mismo en España pasa, ¿no? Que cada vez se desea que sea al menos desde el gobierno y las autoridades, se desea que sea un país más laico, ¿no? Que no quiere saber nada de religión, aunque realmente el fondo de lo que hay es que no quieren saber nada de Dios, ¿no? Y vemos también con las Navidades que cada vez más han perdido el sentido y que en Barcelona, por ejemplo, han quitado adornos y demás que hacían referencia al pesebre porque eso podía ofender a otras religiones. O sea, estamos hablando de una sociedad que quiere acallar y que quiere ocultar a Dios de alguna manera y que no se hable de él. Sin embargo, entre esta situación que vemos aquí, que podemos ver como negativa, que había mucha gente que perseguía al Señor,
Al final lo que había que se hablaba de Jesús. Unos para mal, pero otros para bien. Entonces, el hecho de que Jesús estuviera en las mentes de las personas y era el tema de hablar, eso el Señor lo convirtió para bien. El Señor al final siempre tiene la victoria. Habrá gente que no querrá, pero el hecho de que se hablara de Jesús y que hubiera este murmullo, al final se hablaba de Jesús. Entonces, que también que no es algo, digamos, que el Señor todo esto lo puede convertir para bien, aunque veamos el rechazo, ¿no? Pero ¿qué es mejor? Que la gente hable de Jesús y se moleste, o que no sepa nada de Jesús y que pase su vida y que no sepa de él. Pues sí, es mejor hablar, aunque haya rechazo, aunque en ese momento no quieran o lo que sea, pero eso sí lo puedo usar en un día para hablar de sus corazones. Y que haya este murmullo, pues no es algo malo necesariamente, ¿no? Sino que realmente al final, en lo que hacían, en lo que estaban, pues oye, Jesús está en la ciudad, Jesús para aquí, Jesús para allá. Y al final, pues se hablaba de Jesús, ¿no? De alguna manera. Y esto provocaba que se extendiera el Evangelio, que se extendiera la noticia de que Jesús estaba por allí. Si no hubiera pasado esto malo que diríamos, no se hablaría de Jesús. Y esto pasa también en Hechos 5, pasa lo mismo. Hechos 5. Espero no alargarme mucho hoy. Dice así, del capítulo 12 al 42. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí hay una situación parecida de que hay personas que no se juntaban con ellos, ¿no? por estos temores que hablábamos. Y dice en el versículo 14 que en medio de todo esto, dice, los que crecían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, se extendía la noticia a ciudades vecinas. Dice que traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Y entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los dos varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Pero fijaros lo que dice aquí ahora. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Quiso hacer a los apóstoles fuera porque querían hablar algo en secreto, algo para que no se enteraran los apóstoles de una estrategia que iba a decir, ¿no? Dijo en el 35, y luego dijo este Gamaliel, este fariseo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Fijaros aquí lo que se habla en este concilio, ¿no? Gamaliel decía: no les deis publicidad. Si cogéis y los metéis en la cárcel y tal, lo que el pueblo lo va a ver, y al final la gente va a estar hablando en nombre de Jesús, que es lo que están haciendo ellos, ¿no? Mejor dejarlos y ya, si el tema no viene de Dios, el tema ya se diluirá. También reconoce que si el tema viene de Dios, que olvidéis, no hay nada que hacer, ¿no? Pero que me he dado cuenta no es esto, ¿no? De que al final el enemigo lo que quiere es que no se hable, que si se habla y en un momento se genera pues controversia, pues bueno, forma parte de como le pasó al Señor, ¿no? A veces hablar del Evangelio y de la salvación pues va a traer controversia, pero que a veces el diablo lo que quiere es que haya, pues bueno, que no se hable de Jesús, ni de una manera ni de otra, ¿no? Así que sabemos, el Señor mismo nos lo dice, ¿no? Que el hablar del Evangelio, hablar del pecado, pues muchas veces va a traer disensión, va a traer pues cierta disensión y pueden pues incluso peligrar a nuestras amistades, ¿no? Pero recordaba también en Mateo, no lo vamos a buscar porque te he dicho que si no me iba a alargar mucho, pero en Mateo 10 el Señor Jesús nos dice, nos avisa, pero también nos da su consuelo, ¿no? Nos dice en 10:16, dice que nos envía como abejas en medio de lobos. O sea, el Señor ya sabe de que realmente por el mensaje que llevemos nos van a intentar comer, literalmente, porque eso es lo que quiere decir esta frase, ¿no? Pero sin embargo, el Señor también nos dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y también nos dice que nos guardemos, ¿no? Realmente no se trata de sufrir por sufrir, sino que si vemos que en algún momento hay un rechazo, pues, bueno, pues, Señor, pues ponme otra persona. Realmente no se trata de ir hasta el final con esa persona hasta que realmente, pues, nos metamos en un problema y nos empieza a llevar el Evangelio a otras personas, ¿no? También en ese mismo capítulo nos dice que cuando nos veamos en problema, que su Espíritu estará con nosotros y que hablará por nosotros. Y nos dice una y otra vez en este capítulo: no temáis. Y nos insta a proclamar la luz desde las azoteas. También nos dice en este capítulo: no temáis a quienes matan el cuerpo. El alma no se puede matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y al infierno, ¿no? Realmente podemos tener temor incluso de cosas que lleguen a nuestra vida física, ¿no? Pero hay una cosa mucho peor, ¿no? Que es nuestra alma, que el diablo sí que la quiere destruir.
También nos dice algo que me ha recordado cuando Paula ha leído el Salmo. Dice que los pajarillos, dice que por unas monedillas de nada se pueden comprar, ¿no? Un gorrión, un pajarillo. Sin embargo, dice aquí en Mateo 10 que ninguno de ellos cae sin que Dios pues lo permite y lo sepa, ¿no? También nos dice este versículo que todos nuestros cabellos están contados, y también nos dice que valemos mucho más que esos pajarillos, ¿no? Y quiero llegar al final, por eso veis, porque sí quiero resumir este capítulo. En este contexto de llevar la palabra, en este contexto de que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos, que nos dice que no temamos, también nos dice: quien me confiese delante de los hombres, yo le confesaré ante mi Padre, que está en los cielos. Y el que me negare, yo también le negaré. Y seguidamente viene un pasaje que yo pues no entendía antes, ¿no? Cuando Él nos dice que es el príncipe de paz, sin embargo, en este capítulo nos dice que Él ha venido a traer guerra y a traer espada, ¿no? ¿Y qué significa esto? Porque además nos dice que ha venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y meditando en esto, y para entender este pasaje debemos leer ese capítulo entero, ¿no? El Señor está hablando de la persecución, de la disensión que va a provocar que hablemos del Evangelio de Salvación, incluso a nuestros familiares, ¿no? Que esto puede pasar. Y nos dice, cuando dice el que ha traído espada, recordar que la espada el Señor nos compara la palabra de Dios con una espada, ¿no? Una espada que penetra hasta el alma y realmente discierne los pensamientos y el corazón de las personas. Así que no nos desanimemos, y que si tenemos temor, el Señor nos dice que no temamos, porque estamos haciendo su voluntad, ¿no? Y qué bueno es que conocemos en muchas ocasiones, ¿no? Que a veces el Evangelio pues sí que ha traído esta disensión en la familia, pero al cabo del tiempo pues el Señor ha obrado en las personas y esa disensión se ha convertido en una comunión perfecta con Cristo, ¿no? Así que no nos desanimemos cuando pasa algo así, y que también entendamos bien qué significa esta disensión por causa del Evangelio. No está en ningún momento diciendo aquí que dejemos de amar a nadie. El Señor Jesús, hasta el mismo joven rico, ¿no? El joven rico, aquel que él se creía justo por sí mismo, dice que Jesús le amó, ¿no? Cuando hablamos de disensión siempre lo relacionamos con, bueno, pues ahora, tú no estás de acuerdo, pues ahí te quedas, ¿no? En ningún momento debe faltar el amor hacia esas personas, ¿no? Así que yo pensaba, ¿qué nos pasa qué sentimos en nuestro corazón cuando llevamos el Evangelio a alguien y somos rechazados? O creemos que podemos perder una amistad. ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón? Nos sentimos apenados porque nosotros perdemos esa amistad, porque perdemos esa relación con esa persona, o realmente nos sentimos apenados porque esa persona está rechazando al Señor. Porque podría haber amor propio a veces, cuando nos rechazan a nosotros, pues seamos nosotros los que estemos intentando, pues nos estemos predicando a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Pero que lo importante es que lo que prediquemos sea que venga del Señor. Fijaros aquí que el Señor dice que los judíos se maravillaban en el 15. Dice, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? A veces pasa en las comidas y demás que tendemos a explicar: mira qué casa tengo, he hecho esto, he hecho lo otro, me trabajo, me va bien, mis hijos están estudiando, papá. Y al final lo que buscamos es que se maravillen de lo bien que nos va y de los logros que hemos conseguido, y sin embargo aquí las personas se maravillaban de cómo hablaba, de lo que él conocía, de lo que él era, ¿no? Y hermanos, si en las relaciones que tenemos alguien se maraville, que se maraville del Señor, que se maraville de lo empapados que estamos del Señor, de lo que es el Señor para nosotros, no de nuestros logros, de verdad. Eso, y yo creo que hay una tendencia en nosotros a ello, y queremos que el Señor creo que debemos de pedirle al Señor que Él obre en nosotros, ¿no? Para que no nos prediquemos nosotros mismos, como nos dice en Corintios, ¿no?
A mí me ha pasado, ¿no? Y es que es algo que pasa casi sin darte cuenta y en medio de la conversación dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy aportando a esta persona? Diciéndole, pues mira, yo no sé, mis proyectos, mi no sé qué, digo que no se puede hacer, pero también es el centro de la conversación, eso es lo que queremos maravillar a las personas, pues es una reflexión que creo que debemos hacernos, ¿no? Sobre todo en estos días que quizá pues vamos a vernos con más familiares, así que creo que meditaba, ¿no? en estas cosas. Nos sigue diciendo en el versículo 16 y 17 y 18, en línea con esto último que os comentaba, dice Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, fijaros, dice, su propia gloria busca. Y podemos caer en eso y debemos pedir perdón al Señor, porque ni le glorifica a Él, ni estamos siendo de bendición para la persona que tenemos delante. Dice que el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en Él y no hay en Él injusticia. Así que si deseamos realmente conocer la doctrina que es de Dios, hay un requisito aquí. Dice que lo conocerá ¿quién? Aquel quien desea hacer la voluntad de Dios. Es un requisito para poder entender bien las Escrituras y poder saber si la doctrina que nos viene es de Dios, si la persona que tenemos delante habla por su propia cuenta, ¿no? Hay un versículo que no hace falta que lo busquéis, que nos dice, es en 1 Corintios 13:2, dice, si alguien tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tiene amor, y no tengo amor, está hablando Pablo en primera persona, nada soy. O sea que podemos tener un conocimiento tremendo de la Escritura, tener don de profecía y un montón de cosas, pero si no hay amor, si no hay un deseo de hacer la voluntad de Dios por amor, y no hay amor, esto dice que nada somos, o sea, no somos nada, y podemos estar dándonos una parrafada de conocimiento de la Escritura teológico pues tremenda, ¿no? Pero que si no hay amor del Señor en nosotros, pues nos dice que nada somos, ¿no? Y esto me llevaba a pensar también, cuando oramos porque las personas se conviertan, ¿cómo oramos al Señor? Tanto individualmente como iglesia, ¿no? Oramos al Señor para que en la iglesia haya más personas que se conviertan. Oramos al Señor porque eso nos animaría, nos haría bien de que vinieran personas. Porque si lo hacemos así, yo creo que debemos de meditar si realmente deseamos que se conviertan personas para la gloria del Señor y porque amamos a esas personas. Porque a lo mejor queremos que se convierten personas simplemente porque nosotros tenemos más contentos. Entonces, obviamente que si se convierte alguien, nos llenaremos de gozo, y no solamente en la tierra, sino que en el cielo, cuando una alma se arrepiente, hay gozo en los cielos, ¿no? Pero eso es una consecuencia, ¿no? Si oramos por las personas para que se conviertan, que seamos movidos por el amor del Señor hacia esas personas, no porque a nosotros nos interese en ningún momento, ¿no? Porque entonces estaremos hablando por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, como dice el Señor, y buscando nuestra propia gloria o la gloria de la iglesia en términos humanos. Así que realmente que el Señor nos pueda llenar de esa compasión por los perdidos, de manera que cuando oremos y que todo lo que hagamos sea del amor de Dios en nosotros hacia esas personas, no porque nosotros nos vaya a aportar ningún tipo de gloria que se conviertan. Y es algo que es muy serio, ¿no? Pienso, de que es bueno, es un buen deseo que se conviertan las personas. Por supuesto que sí, ojalá se convierta todo más queja, ¿no? Pero que realmente seamos movidos por el amor del Señor hacia las personas y no por un interés nuestro, ¿no? Así que el Señor nos ayude y nos alumbre en esto que considero que es muy importante, ¿no? Y luego aquí el Señor Jesús les pone en un dilema a estas personas, ¿no? Que buscaban hacerle pues, tropezar o buscaban ocasión contra Él.
Señor Jesús les dice: ¿nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Tened en cuenta que esto generaría un gran impacto en ellos, ¿no? Ellos tenían a Moisés como el máximo de los profetas, y les dice al Señor que ninguno de ellos cumplía la ley de Moisés. Dice: ¿por qué procuráis matarme? Entonces, claro, la multitud aquí reacciona y dice: demonio tienes, ¿qué estás diciendo? O sea, realmente reacciona como demonio tienes. O sea, no sé si hay algo más fuerte que se le puede decir al Señor, ¿no? Y le dirán una mentira más grande que una casa: ¿quién procura matarte? Cuando el Señor constantemente está diciendo que se quedó en Galilea porque los judíos procuraban matarle, y más atrás también cuando sanó al paralítico también le dicen, ¿no? Y ahora dice: nosotros no sabemos nada de que nadie quiera matarte, ¿no? Y el Señor les dice, les muestra la verdad, ¿no? Dice: una obra hice, la obra de sanar al paralítico en el día de reposo, como vimos días atrás. Dice: y todos os maravilláis, todos decís: ¿ha sanado a alguien en día de reposo? ¿Cómo puede ser? Si él dice que viene de Dios y no cumple la ley de Moisés, siempre se maravillaban por esto, ¿no? Entonces el Señor Jesús les pone un dilema. Dice: a ver, Moisés os dijo que todo hombre fuera circuncidado, y sin embargo, si ese día de la circuncisión, que es el octavo día de que la persona naciera, cae en día de reposo, entonces ahí sí que trabajáis y circuncidáis al niño. Entonces, estáis quebrantando la ley de Moisés también, ¿no? Porque no estáis respetando el día de reposo. Dice: vosotros me acusáis a mí porque yo sané completamente a un hombre, y vosotros, con tal de cumplir la ley de Moisés, ahí sí que podéis quebrantar el día de reposo, ¿no? Entonces, es una vez más, esto que hacían los religiosos, ¿no? De que se creían santos porque cumplían la ley y tal, y al que viene el Señor que sanar a un hombre, no importan, o sea, no le dan ningún valor al que el Señor había sanado a una persona de su parálisis de hacía muchísimos años. Y lo único que se fijan es que lo había hecho en día de reposo, ¿no? Y es curioso también meditar que la circuncisión es algo que el Señor pues había mandado como un símbolo, ¿no? Pero también como una prevención de futuras enfermedades que podían tener las personas. Y sin embargo, Dios, cuando atiende a una persona que ya está enferma de todo su cuerpo, eso lo ven peor que el prevenir esta enfermedad con la circuncisión, ¿no? Quiero decir de que podemos centrarnos mucho en cumplir de una manera humana la palabra del Señor y no darnos cuenta de la esencia de lo que nos está diciendo, ¿no? Y si una persona ya está enferma por el motivo que sea, pues ya no nos preocupamos tanto por ella, nos preocupamos más por guardar que sin embargo que por el perdido, por el que tiene necesidad. Y esto es lo que hacían ver estas personas que estaban en ese tiempo con el Señor, ¿no? Y nos sigue diciendo en el 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y este versículo aquí quizá tenga más que ver con la apariencia de que el Señor Jesús había hecho algo malo sanando a aquella persona en el día de reposo, ¿no? Pero creo que tiene aplicaciones en muchos más ámbitos de la vida, ¿no? A juzgar también a las personas según las apariencias, ¿no? Hay un dicho en el mundo que dice: no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y pienso de que los fariseos en aquel tiempo pues relucían como el oro, ¿no? Pero por dentro pues de oro no había nada, ¿no? Y sin embargo habían otras personas pues mucho más modestas que no tenían ningún interés de hacerse ver, pero que quizá por dentro eran de oro puro, ¿no? Así que es algo también que nosotros podemos caer, juzgar según las apariencias. Y también podemos juzgar una parte de la Escritura, como creo que es más el contexto, o juzgar lo que alguien hace a la luz de un versículo de la Biblia sin tener en cuenta todo el consejo de Dios, que es toda la Escritura, y ahí podemos errar, ¿no? Hay un versículo en Isaías, que luego lo leeremos al final, que habla del Señor Jesús y nos dice: no juzgará Jesús no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá
por lo que oigan sus oídos. O sea, el Señor Jesús dice que no se iba a guiar por sus ojos o por sus oídos. Tuve que buscar lo que significaba la palabra arguirar. Dice, significa aducir o alegar una razón o argumento a favor o en contra de alguien o algo. Así que es una advertencia que tenemos, ¿no? De que lo que nos entra por los ojos y por los oídos, sin que seamos guiados por el Espíritu, podemos llegar a conclusiones equivocadas. También nos dice en Levítico un versículo que digo, Señor, qué sabio eres, qué sabia es tu palabra. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Y con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que es algo aquí que el Señor nos ayude, ¿no? El de no juzgar según las apariencias de las personas, tanto de como cuando vemos un versículo que no entendemos, pues pidamos luz al Señor, leamos el contexto y tengamos en cuenta todo el consejo de Dios para no llegar a conclusiones equivocadas. Y ahora, pues, si podemos seguir leyendo en el versículo 25. En este murmullo que había, dice que decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y yo, viendo esto, digo, madre mía, el corazón del hombre no ha cambiado nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos un problema en la calle y cómo que no hacen nada, cómo no hace nada el ayuntamiento, cómo que esto no hace nada, cómo que tal, y aquel que hay tal, y cómo que la policía no le coge, cómo... Y estamos constantemente quejándonos de las autoridades. Esto de aquí lo está diciendo, dice, oye, lo estarán viendo y lo está haciendo esto públicamente y lo habrán visto los gobernantes, cómo que no hacen nada. Y es algo que está en el corazón del hombre, ¿no? El fijarnos en la autoridad siempre y todo el problema es de la autoridad, ¿no? Y a mí me redarguía esto, ¿no? Realmente sabemos que hay políticos y autoridades que están corruptas y que hacen cosas, pues que justamente lo que estamos leyendo, no hacen justicia, ¿no? Pero yo meditaba, ¿cuánto tiempo estoy criticando a la autoridad y cuánto tiempo estoy orando por ellos? Como la Biblia me dice que haga, ¿no? que ore por las autoridades, ¿no? Yo creo que si pidiera que levantáramos la mano, ¿quiénes oramos más por las autoridades de lo que hablamos mal de ellas? Creo que ninguno levantaría la mano, pero bueno, eso cada uno lo sabe, ¿no? Así que no nos pasemos a la ligera también esto que el Señor nos dice, ¿no? De orar por las autoridades, porque el Señor usa a las autoridades también para cumplir sus propósitos, ¿no? Hay esas dinámicas del mundo que a veces las adoptamos sin darnos cuenta y no son cristianas y no son bíblicas. Así que sí, lo que está malo de las autoridades, que es antibíblico, que es antidios, sí que debemos de hablarlo y ponerlo en evidencia, pero si siempre estamos hablando de eso y nunca oramos por ellos, creo que estamos totalmente desequilibrados, ¿no? Así que es algo que también podemos aprender de este pasaje. Y también, ya para acabar, vemos también una vez más, porque cuando la gente no quiere, cuando no quiere saber del Señor, caen incoherencias, que eso también no nos tiene que asustar. Y cuando vemos incoherencia en personas con las que hablamos, es que no aceptar a Cristo es una locura. Entonces, es normal que caigan en estas incoherencias. Nos dice así, dice el 27, pero hablando de Jesús, dice, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿En serio que pueden decir que dice que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea? Estaba lleno el Antiguo Testamento de aquello que ellos jactaban que se ven en las Escrituras, se ven en la ley de Moisés, y sin embargo no conocían, por ejemplo, Miqueas, no hace falta que lo busquéis, Miqueas 2:1, que nos dice que el Señor Jesús iba a nacer en Belén. Nos dice así. Dice
dice, no, creo que lo tengo mal apuntado. Así, aquí está. Dice así, dice, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y de los días de la eternidad. O sea que aquí hay una profecía que ellos, ahora resulta que no conocen tanto la Escritura, ¿no? Y decían que nadie sabría dónde sea. Bueno, pues el Señor ya lo dijo ahí. También tengo aquí otro pasaje que hasta los que venían de Oriente conocían esta profecía. Y los judíos que se las daban, que sabían la Escritura y que la cumplían a rajatabla, no la conocían. Nos dice aquí, dice la visita de los de Oriente, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella la hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que sí que se sabía de dónde iba a venir el Salvador. Estas personas que decían, no se va a saber, es no querer, porque la Biblia estaba claro, ¿no? También nos dice Isaías que iban a hacer de una virgen. Y ellos sabían el tema que había habido ahí, que María se había quedado encinta. También nos dice Isaías que era descendiente de David, ¿no? Y sabemos que viene de linaje de David. O sea, que realmente negaban evidencias, y es el mundo lo que hace, ¿no? Cuando no quiere saber del Señor, pues niega evidencias y entra en esta locura, en esta incoherencia. Pero que el Señor nos dé paciencia y que podamos orar por ellos para que la misericordia del Señor les pueda alcanzar, ¿no? Así que bueno, veremos más adelante otro día ya que seguía habiendo disensión, ¿no? Había disensión entre la gente a causa de él. Así que bueno, estamos en unos días ahora, el miércoles creo que es Navidad, ¿no? Y bueno, es una fiesta en la que en teoría se celebra el nacimiento del Señor. No sabemos si fue esa fecha o no, pero yo siempre digo, ¿no? Cualquier oportunidad que sea para recordar que Dios se acordó de nosotros y que nos amó tanto que ha dado a su Hijo, pues cualquier tiempo es bueno, ¿no? Para estar agradecidos al Señor. Y no deja de ser una oportunidad, ¿no? Con las personas con las que hablamos, quizá que nos reunimos, que vayamos a comer, que cenemos, no lo sé, pero creo que es algo que nos puede dar bien hablar del Señor. No tanto para discutir si la fecha, sino para... La realidad es que Jesús vino, que Jesús es alguien que vino a la tierra, que nadie puede negar. Y en esta fecha yo siempre me acuerdo de una canción de Marcos Vidal, que me gustaría leerla, y pienso de que también, pues, si conocéis a alguien y demás que no sabéis qué enviarle, pues quizá podéis enviarle esta canción que está en YouTube, es gratis, así el hermano pues lo quiso, y habla un poco de lo que se ha convertido, ¿no? El nacimiento del Señor, en una fiesta en la que se hace de todo menos hablar de Él, y se hace de todo menos reconocer pues lo que Él vino a hacer en esta tierra. Dice así, nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar, era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz, una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno
y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, ha cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer y del niño de Belén, solo un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Eso es en el estado en el que está el mundo. Luego dice, escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, en gloria y en poder, él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara ya. Entonces es una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque transmite claramente lo que es la importancia de ese niño que nació, como nos dice en Isaías, y en lo que lo ha convertido en el mundo, ¿no? Cuando el Señor nació, no todo el mundo vio que aquel niño iba a ser el salvador del mundo, ni que iba a morir, ni que iba a resucitar, pero nosotros lo sabemos, ¿no? Pero el mundo pues lo quiere obviar. Nos dice así, y con estos versículos quiero terminar. En Isaías 9, los primeros 7 versículos, dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, poniéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto. Amén. Así que vamos a agradecer al Señor por su palabra, y también pues una vez más en estas fechas pues que podemos recordar quizá de una manera más especial, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pues Padre, te doy gracias por lo que hemos podido leer, Padre, por estas palabras que tú nos has dejado, para conocer pues estas circunstancias que pasaban en el pueblo, Padre. Pues yo te quiero pedir que tú nos des valentía, Padre, para hablar de ti, que vivamos pues en todo momento pues esta vida cristiana, Padre, porque a veces pues separamos pues nuestra vida secular como si tuviéramos dos tipos de manera de conducirnos, Padre, y quizá por eso cuando hablamos a las personas como que parece que cambiamos de ambiente, Padre. Yo te quiero pedir que en todo lo que hagamos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, pues que andemos cogidos de la mano de tu Hijo, de la guía de tu Espíritu, en todo momento, para que cuando veamos la necesidad y la oportunidad de hablar a alguien, pues no se trata de cambiar pues cómo estamos viviendo, sino seguir de la manera que lo estamos haciendo y transmitir así pues el verdadero mensaje del Evangelio, Padre. Te doy gracias porque tú has prometido guardarnos. Tú nos dices que en cada detalle
pues hasta aún los pelos de nuestra cabeza están contados, pues tú tienes todo en control, Padre. Te damos gracias por la promesa de que tu Espíritu pues nos guiará, hablará por nosotros, pues si en algún momento, pues por causa del Evangelio, pues somos perseguidos, Padre. Te quiero pedir, pues que seamos conscientes, Padre, de que llevar tu Evangelio a veces nos va a traer sufrimiento, Padre, pero que sea para nosotros de tanto valor en nuestra propia vida lo que tú has hecho por nosotros, Padre, que esto pues supere pues cualquier duda que podamos tener, Padre. Sabemos que el diablo lo que desea es sembrar en nosotros vergüenza, dudas, temores, pero también sabemos, como hemos podido recordar esta mañana, que frente a todas estas dudas, frente a la tentación, frente a tantas cosas, eres tú el que nos sostienes, Padre. Así que venimos ante ti pues con esta dependencia total, Padre, y que pues realmente nos rindamos a ti, Padre. Y te quiero pedir una vez más, Padre, por aquellas personas que no te conocen, en nuestras familias, Padre, en este pueblo y en el mundo entero, Padre, pues que solamente para tu gloria te lo pedimos, que te conozcan a ti, Padre, porque tú quieres tener a muchos hijos tuyos en la gloria. Y en estas fiestas en las que tanto mis hermanos aquí como en todo lugar, pues las familias se juntarán, quizá, Padre, pues yo te quiero pedir que esa oportunidad que tenemos, pues que tú nos des las palabras, Padre, y que nos des amor para los perdidos, aunque a veces pues el hablar de ti pues traiga algo de disensión, Padre, pero que tú les convenzas del pecado, Padre, que tu Espíritu les convenza del pecado y que puedan ver la realidad, tu realidad en nosotros, Padre. Pues te quiero pedir por esto y te doy gracias de nuevo por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.